Bueno, buenos días. Vamos a iniciar esta nueva sesión del NUM, miércoles mediodía, para la que hoy contamos con la presencia de Santiago Quesada García, doctor arquitecto al que supongo conoceréis porque es profesor de la ESA, de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y que obedece un poco al perfil aquel que os comentábamos cuando hicimos la presentación del ciclo de conferencias que nos interesaba traer durante este primer cuatrimestre, de aquellos arquitectos en los que la labor proyectual realizada como profesionales se funde mucho con la labor de investigación, ¿no? Siendo dos actividades intelectuales donde muchas veces es difícil casi establecer ciertas fronteras, ¿no? Santiago, y por haceros un poco un breve currículum de su trayectoria, se forma en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, realiza algunas estancias en el extranjero en centros de investigación y docentes, entre los que cabría reseñar el de la Sapiencia en Roma, y desde su graduación trabaja como profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Sevilla. Esta labor docente que realiza en nuestra escuela se complementa también con alguna colaboración como profesor invitado o contratado en otras escuelas o centros de estudios de arquitectura, entre los que podríamos reseñar, por ejemplo, el Politécnico de Milán, la Universidad Politécnica del Salvador, la Facultad de Arquitectura de Palermo o el Instituto de Arquitectura de Bruselas. Como os decía, esta labor de docente se lleva siempre en paralelo, también desde su titulación, con esa labor profesional, ¿no? Como arquitecto que es, en un despacho profesional en el que trabaja con algunas colaboraciones inicialmente, pero fundamentalmente llevando una trayectoria individual con un sello personal fuerte, y en el que elabora una serie de proyectos y obras que han sido reconocidos con numerosos premios de arquitectura, que han sido recogidos también en diversas publicaciones nacionales e internacionales y también recogidos en diversas exposiciones. Como os decía, esta doble labor de docencia y de labor profesional se complementa con una investigación también, una investigación en el entorno de la arquitectura y que se desarrolla en paralelo y que ha hecho que cuente Santiago con un cuerpo fuerte de textos escritos, de artículos que están recogidos en revistas nacionales e internacionales. Es autor también de diversos libros, desarrolla otras facetas, como por ejemplo su participación como miembro de la Comisión Ejecutiva y patrono de la Fundación de la Arquitectura Contemporánea. Y ya, digamos, en un marco relativo a la investigación y más en el marco de la universidad, él pertenece también a un grupo de investigación denominado Nuevas Situaciones, Otras Arquitecturas, en las que ha desarrollado diferentes líneas de investigación, de las que me gustaría destacar fundamentalmente dos. Una de ellas más reciente, ¿no?, que es la que versa un poco sobre el tema del hogar digital y la inteligencia ambiental, y que desarrollando un proyecto concreto denominado, el proyecto se denomina Connected Digital Home, ha sido ganador del último concurso de iniciativa empresarial convocado por la Universidad de Sevilla. La otra línea de investigación, y que es precisamente un poco la que lo trae aquí hoy en la conferencia de hoy, es aquella que se centra en la investigación entre la relación entre el paisaje y la arquitectura, entre el ver cómo el paisaje se convierte como en un referente para la arquitectura contemporánea, y que fue un poco el contenido que desarrolló en su tesis doctoral. Tesis doctoral leída hace, creo recordar, 3 años, ¿no? Y que fue también reconocida con el Premio Extraordinario de Doctorado, y que además cuyo contenido se encuentra ahora mismo en elaboración para una próxima publicación. Un poco ese va a ser el contenido de la conferencia de hoy, que, como conocéis, se ha denominado Los paisajes invisibles de la arquitectura, y que pasa a desarrollarnos ahora. Sin más, Santiago, te cedo la palabra, no sin dejar de agradecer la generosa participación que supone el ofrecernos esta conferencia aquí y el mostrar ese contenido de desarrollo individual y muchas veces producido en unos marcos, en unos círculos muy, muy íntimos, y que se muestra al público en situaciones como esta. Muchas gracias por ello y te dejo la palabra. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Gabriel. En primer lugar, agradeceros, me he dejado abrumado con la presentación. Quise agradecerte la presentación, agradecerle al equipo de dirección la invitación esta que me hace justo el año que se cumple 30 años de mi llegada a la escuela. O sea que para mí dar esta clase es una
un honor y una satisfacción doble. Yo voy a dar una clase, es decir, voy a dar una lección o una clase en el sentido más tradicional de la palabra. Es decir, voy a usar el paisaje. Usando el paisaje, voy a intentar describir los nexos que lo unen con el proyecto arquitectónico. O sea, estamos a principio de curso y todos tenemos la asignatura de proyecto y todos nos preguntamos cómo es posible o cómo se proyecta o de qué manera se proyecta. Un poco en el fondo, esta clase lo que va a pretender va a ser un poco, con esa justificación y con ese proyecto del paisaje, intentar contar un poco cómo es ese proceso de proyecto, cómo entiendo yo que es el proceso de proyecto del arquitecto. O sea, va a ser una clase relativamente breve, o sea, os dejaré tranquilo relativamente pronto para que os vayáis a Cancún. O sea que no durará más de 50 minutos, máximo una hora. Y va a tener 4 partes. Una primera parte donde yo me voy a posicionar, es decir, voy a manifestar un poco cuál es mi posición, un poco ante determinados conceptos, como el paisaje, como la arquitectura, como el proyecto. Una segunda parte donde hablaré de la naturaleza, proyecto, paisaje, y esto en el debate de finales del siglo XX en la arquitectura contemporánea. En este punto, en esta segunda parte, aparecerá un concepto nuevo, que será la imitación. Después habrá una tercera parte que daremos un pequeño paso atrás y veremos cómo el paisaje, cómo entiende la vanguardia europea el paisaje, la vanguardia arquitectónica europea el concepto de paisaje. Y por último, una última parte que es un poco recopilación de las otras 3, en donde analizaremos qué es el paisaje, o sea, qué se entiende por paisaje, qué es lo que lo convierte en un modelo referente para la arquitectura contemporánea y qué hace que la elección de ese modelo o prototipo o referente por parte de los arquitectos sea la consecuencia de una acción racional, libre y consecuencia de un deseo. Yo, básicamente, lo que sí os quiero transmitir es que yo estoy seguro de muy pocas cosas. Es decir, yo siempre estoy más cerca de las preguntas que de las respuestas. Es decir, yo con la clase o con esta clase no pretendo ni sentar ningún tipo de doctrina ni ningún tipo de teoría, sino simplemente compartir, como ha dicho bien Gabriel, una serie de reflexiones hechas muchas veces en la intimidad del propio estudio y del propio centro de trabajo y de determinadas líneas de investigación, simplemente compartirlas. Bueno, ha dicho también Gabriel que efectivamente comparto, o sea, también desarrollo una actividad profesional, o sea, no voy a enseñar ninguno de mis proyectos voluntariamente, es decir, va a ser pura y duramente una clase teórica que espero que sea de vuestro interés. Bueno, en 1999, al terminar una comunicación en un congreso que se celebró aquí en Sevilla, en el Tocumomo Ibérico, me preguntaba cómo es posible que los restos de una factoría de oro completamente obsoleta y abandonada se hubiera transformado en parte del paisaje del Cabo de Gata. Analizaba en aquella ponencia cómo, desde principios del siglo XX, la máquina se había convertido en la expresión de una nueva cultura y también de una nueva arquitectura. La máquina, al principio del siglo XX, era el mito salvador a lo que todo se debía someter, incluso la creación artística. La principal conclusión de aquella ponencia fue que, transcurrido el siglo, la ilusión de la máquina había sido sustituida por la admiración que ejerce en su ruina en el paisaje. Terminaba aquella exposición con la siguiente frase: el legado de nuestro tiempo puede que sea un paisaje con ruinas. Eso es una afirmación que comentaba unida a esta imagen. O sea, esa afirmación unida a esta imagen de la ciudad de la cultura de Eisenman se podía interpretar como un sarcasmo, pero sobre todo y básicamente manifestaba una duda. Es decir, una duda sobre si la arquitectura tenía que parecerse al paisaje o tenía que construir una especie de paisaje. Ahí veis, en el vestíbulo están vendiendo una revista que se llama Paisajes Artificiales, hablaremos sobre ese tema. En el último congreso sobre paisaje cultural celebrado en Madrid, en 2008, el año pasado, fue clausurado precisamente por este arquitecto, por Eisenman, y por otro arquitecto, por Perrot, que enseñaron
estos dos proyectos, la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela y Las Teresitas en Tenerife, de Perrón. Ambos arquitectos, desde una posición que se podría situar entre el descreimiento, el escepticismo, la indiferencia o el cinismo, mantenían algo que es indudable y que ya nadie duda, que el concepto de paisaje es algo cultural. Desde esa premisa incuestionable, decían que el paisaje debe ser antiespectacular, porque lo espectacular, según ellos, lleva a la pasividad y, por tanto, estaríamos cayendo en una especie de nuevo romanticismo. Mantenía que, dado que los productos del hombre son artificiales, la misión de la arquitectura debía construir esos nuevos paisajes, debía de construir unos nuevos paisajes completamente artificiales. Pero no asumiendo el papel autónomo y disciplinar que siempre ha tenido la arquitectura, sino realizando con su obra, con esta obra, una especie de exorcismo contra el inexorable papel que el hombre realiza como agente transformador de la costa terrestre, como lo hacen las barreras de coral o la barrera de coral, las presas de los castores, es decir, maquillando los productos del hombre, sus propias obras, sus propios productos, es decir, simulando, como por ejemplo con este edificio, una montaña. Bajo mi punto de vista, o simulando valles, bajo mi punto de vista, las intervenciones de estos arquitectos intentan construir un paisaje donde el hombre y su arquitectura sean invisibles. Entonces nos planteamos una serie de preguntas. ¿Qué arquitectura surge de una sociedad cuya relación con la naturaleza está rota? ¿Cómo participa el paisaje en el proyecto arquitectónico contemporáneo? ¿Qué entendemos por paisaje? Y mucho más grave, ¿y por proyecto arquitectónico? La superioridad técnica del hombre ha acabado colocando a la naturaleza como algo externo a él mismo, como lo otro. Un elemento extraño que, no obstante, debe ser conservado y mantenido, como los monumentos del pasado o los zoológicos. Se han reservado y se están reservando espacios naturales más sobresalientes, convirtiéndolos en parques, en espacios protegidos. Por ejemplo, Yosemite, el primer parque natural de la Tierra declarado en 1864. Esto es una protección claramente de raíz ambientalista, que busca la preservación de todas estas zonas con una componente natural muy marcada y con una escasa presencia del hombre, siendo raro, normalmente es bastante raro, que cuando se protegen los parques naturales se valoren estos territorios como algo ineludiblemente antropizado por el hombre. Y sin embargo, por ejemplo, Yosemite, las secuoyas que tanto admiraron los colonos americanos cuando llegaron allí, pues eran fruto de quemas sucesivas de los territorios por los indios nativos del lugar durante siglos y siglos. Esta valoración de la naturaleza ha acabado desembocando paradójicamente en una especie de frenesí ecopaisajístico que induce estos movimientos masivos de la población para el disfrute y contemplación de un paisaje pretendidamente natural. Sin embargo, desde que Ruskin atravesó los Alpes, el paisaje es algo definitivamente cultural, como hemos dicho antes. Pensamos en ir al encuentro de la naturaleza y somos espectadores de una obra producida. El paisaje se ha convertido en un espejo de las relaciones que existen entre hombre y naturaleza. En 1961, Edward Lorenz descubre el famoso y el llamado efecto mariposa, que sabéis que significa que la metáfora se sintetiza con una metáfora, que el batir de la ala de una mariposa en la selva amazónica puede ejercer una influencia tal en las condiciones atmosféricas del globo terráqueo hasta producir un ciclón en la otra parte del globo. Pues ese concepto del efecto mariposa es definitivo y sintetiza la noción de dependencia sensible a pequeños fenómenos en determinadas condiciones iniciales que pueden dar efectos absolutamente incontrolado o impredecible. Pues ese concepto del efecto mariposa fue definitivo para consolidar en la sociedad postindustrial una extraordinaria sensibilidad ante los problemas de uso de la naturaleza. Surge entonces una actitud angustiosa y ansiosa de preservar ecológicamente un entorno que psicológicamente nos resulta extraño, ajeno a nosotros por completo. Según Rafael Argullol, en su libro, en un libro fantástico que se llama La decadencia de Occidente, que es un diálogo entre Rafael Argullol y Eugenio Trías, que os recomiendo, esa
esa necesidad de preservar ecológicamente un entorno que nos es extraño se debe a que no estamos familiarizados con la consideración de la naturaleza como un todo en el que participamos y al que pertenecemos. Eso al final provoca una actitud o estrategia de camuflaje que se nutre unas veces de motivaciones ecológicas, otras veces de novedades técnicas, pero que no va más allá de ser una máscara sobrepuesta en la que, paradójicamente, de manera consciente o inconsciente, se sigue ignorando a la naturaleza que se dice respetar. Y se construye un paisaje donde el hombre y su arquitectura se hacen invisibles. Eso, para un arquitecto, es una constatación decepcionante. Es decir, para alguien que proyecta y construye los lugares donde deben vivir los seres humanos, es una constatación frustrante, porque obviamente. El concepto de paisaje en la cultura occidental es básicamente una creación de la pintura. Pero hoy en día, tiene unos valores y connotaciones tan amplias que trascienden esta disciplina individual y las diferentes disciplinas individuales para pasar a un nivel teórico especulativo. No hay que olvidar que el redescubrimiento del paisaje proviene de la ecología, pero también de la geografía, de la antropología y sobre todo de la fenomenología. La interpretación actual tanto del paisaje como de la propia arquitectura se enmarcan dentro de un contexto filosófico en el que el llamado giro o paradigma lingüístico ha tenido un predominio incontestable. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Es que el lenguaje natural o corriente, como creación social e histórica, ha sido la base con la que todas las corrientes filosóficas del siglo XX han intentado superar la crisis de la metafísica tradicional. Y la han intentado superar a través del lenguaje. Entonces, hoy, básicamente, el mundo se estructura lingüísticamente y se conoce por medio del lenguaje. En la arquitectura, bueno, ese afán de decir estenosis, de clasificar límites, ensanchamientos, es decir, de determinar determinadas formas de actuar por medio de conceptos. Ese es el paradigma lingüístico. El paradigma lingüístico tiene un problema, que es que implica un universal abstracto. Porque los nombres comunes del lenguaje hacen referencia siempre a una esencia ideal y genérica, nunca a una sustancia individual y concreta. Sin embargo, la arquitectura solo se comprende cuando se vive, se recorre, se toca, se huele. Por eso ese predominio del lenguaje dificulta la correcta comprensión de la verdadera naturaleza de la arquitectura y contribuye a un grado de autorreferencialidad en el proyecto arquitectónico que lo ha llevado hasta el agotamiento. Por eso precisamente es tan difícil enseñar a proyectar. Por eso es tan difícil aprender a proyectar. Porque la arquitectura es refractaria a esa explicación lingüística. Una explicación lingüística, bueno, también basada en el estructuralismo y curiosamente Rossi al final en su autobiografía científica aparece con este cuadro tan fantástico con su antiguo dibujo, todo roto, dice, ahora todo está perdido, ¿no? Entender el proyecto de arquitectura como una acción en el que las referencias son como una red de modelos o ejemplos de las que parte el proyecto es un método habitual y constantemente practicado en la enseñanza de proyectos, lo sabéis, pero no es explícito ni evidente. Es decir, todos nosotros cuando enseñamos proyectos decimos que veáis arquitectura, estudiéis arquitectura, que veáis referentes, pero este método no está tan claro, no es tan explícito. Vamos a intentar en esta clase, precisamente con el pretexto del paisaje y usando el paisaje, describir esos nexos que lo unen con la acción de proyectar. Por tanto, evidentemente voy a definir qué entiendo por proyectar y qué entiendo por paisaje. Lo que sí me gustaría decirle como conclusión de esta clase es que seáis mucho más conscientes de la forma, del método que básicamente usáis todos para proyectar, que es viendo referencias y viendo modelos, y perder esa mala conciencia de se dará cuenta el profesor que he copiado, que no he copiado, y veremos la diferencia que hay entre imitar y copiar. No tiene nada que ver. Esa relación entre arquitectura contemporánea y paisaje, por medio de una praxis, una acción, una práctica,
no un conocimiento conceptual en el que es el proyecto arquitectónico, es una acción que abre nueva perspectiva porque los elementos lingüísticos que he criticado previamente son mínimos. Vamos a empezar por el paisaje. A comienzos de la década de los 90, el paisaje, con toda su ambigüedad y su indefinición, se convierte en uno de los objetivos preferentes del debate contemporáneo en arquitectura. En 1991, la revista Casa Bella, dirigida por Vittorio Gregotti, publica un magnífico número titulado Progetto di Paesaggio y se dedica a estudiar la relación del paisaje no solo con la arquitectura, sino con la antropología, la geografía, la historia. Lo que en los años 60 y 70 era el territorio de la arquitectura, ahora se convierte en paisaje. A través de esa nueva mirada que plantea en ese número Gregotti, parece que es posible captar la novedad de los nuevos procesos de desarrollo industrial que se están dando, sin llegar a traicionar el peculiar nexo entre territorio y sociedad, entre cultura y ambiente, y se empieza a reconocer una nueva manera de mirar que ya había sido investigada por el cine, por la fotografía, por la escultura, el land art, los lugares no antropológicos. Las intersecciones a partir de ese momento en torno al paisaje se multiplican, se refuerzan, y eso es lo que convierte el concepto de paisaje, le da el éxito que tiene a partir de los años 90. En aquel número, Franco Purini reclamaba que era necesario y urgentísimo una restauración del paisaje, se refería al paisaje italiano, pero se puede extrapolar a cualquier tipo de paisaje. Hacía en ese número una denuncia con el objetivo de realizar una acción concreta de respuesta frente al deterioro indiscriminado del paisaje que habían producido todas las construcciones del desarrollo de los años 70. 2 años más tarde, Aimaro Isola reclamaba que además de la necesidad de paisaje era necesaria una necesidad de arquitectura, y esa responsabilidad tenía que ser ética antes que proyectual. A partir de aquí, parece que el paisaje se convierte en una coartada para los arquitectos y la atención de la disciplina arquitectónica se va deslizando progresivamente hacia una renuncia de los peculiares instrumentos analíticos que utiliza el arquitecto, es decir, la medida, el dibujo, el ejemplo, la referencia, a favor de la imagen fotográfica, la infográfica, del vídeo, del montaje, de la instalación efímera o de determinados planteamientos llamados paisajistas. Es decir, la palabra paisajismo es una palabra que habría que definir bien en qué consiste. Pero para que esa ecuación entre necesidad de arquitectura y necesidad de paisaje que reclamaba Purini y necesidad de arquitectura que decía Isola 2 años más tarde sea equilibrada, es importante que la naturaleza del paisaje no se dé por supuesta, por sabida. Es necesario entender cuál es la esencia del paisaje. Decía Giner de los Ríos, todo el mundo sabe lo que es un paisaje, pero a mí me gustaría saber verdaderamente qué es un paisaje. Y todo el mundo sabe lo que es un paisaje porque damos el concepto por sabido, por conocido, y no es para nada obvio. Es necesario entender cuál es la esencia, cuál es el concepto de paisaje para poderlo usar como un material de proyecto más, como un material de arquitectura. Analizar el paisaje significa estudiar inevitablemente la relación entre naturaleza y arquitectura, dando por sentado que el paisaje y la naturaleza no son sinónimos, no tiene nada que ver el paisaje con la naturaleza. Pues estudiando arquitectura y naturaleza aparece un concepto nuevo, el concepto que las vinculó hasta el siglo XVIII, la imitación. Surge un tercer concepto, la imitación. Paisaje, arquitectura e imitación, a partir de ahora, van a ir apareciendo independientemente o entrelazados entre sí para acabar uniéndose al final, cuando veamos cómo se establecen esas relaciones entre el proyecto de arquitectura contemporáneo y el paisaje. El arquitecto siempre está dentro de un horizonte de referente, uno de los cuales es el paisaje, que es elegido como modelo por sus peculiares características o principios estructurales y que son las que lo acaban convirtiendo en objeto de deseo por parte del arquitecto cuando proyecta.
Considerar el proceso de proyecto como una acción basada en ejemplos o modelos implica la admisión y consideración de un cierto tipo de imitación moderna. Esta afirmación que estoy diciendo ahora puede producir controversia o polémica, por lo que yo creo que merece la pena detenerse brevemente en analizar este concepto de imitación, que como el paisaje también se da por sabida. La imitación, como he dicho, como acabo de decir, es un término cuyo sentido se presupone. Es una palabra cuajada de múltiples significados y dimensiones, pero sobre todo desde el siglo XVIII es un concepto objeto de un fuerte prejuicio negativo. La estructura básica de la imitación ha sido siempre la pareja modelo-copia. Normalmente se identifica imitación con copia. Se estudia el fundamento, el modelo, y lo fundado, la copia, pero nunca el momento o la acción de fundar, es decir, lo que se da entre ambos. El acto en sí de imitar es bastante menos explícito que los extremos que une. El pensamiento occidental, desde los griegos, siempre ha reflexionado entre estos dos extremos de la estructura, es decir, sobre el arte, la naturaleza, lo antiguo, las ideas, pero esa acción se diluye en el pensamiento. Vamos a repasarlo rápidamente. Ovidio, en el tercer libro de las Metamorfosis, habla de una gruta boscosa en Capri, donde observa y dice que la misma naturaleza había imitado al arte. De Ovidio se hace eco en el siglo XIX, a final del siglo XIX, Oscar Wilde, cuando al final de su ensayo La decadencia de la mentira, dice: la naturaleza imita al arte. Oscar Wilde, esta frase de Wilde es muy famosa, lo que parafrasea a Ovidio, aunque se le atribuye a Wilde. Dice: la naturaleza imita al arte. Bueno, son dos frases que enmarcan justo un periodo de 20 siglos caracterizado por una fórmula aristotélica que decía justo lo contrario, que es que el arte imita a la naturaleza. Ars imitatio naturae. Esa imitación de la naturaleza por la arquitectura no ha sido nunca una imitación superficial ni banal de forma existente, sino una imitación que ha tendido a tomar de las cosas lo que las trasciende, lo que permite su posible utilización en función de las necesidades y deseos del hombre. La casa deriva de la experiencia de la caverna, pero también se refiere al arquetipo de vida prenatal en el seno materno. El hombre, al construirla, no se proponía imitar formas, sino reproducir condiciones de vida imaginadas o extraídas de la experiencia. La época premoderna se caracterizó por la suposición más o menos consciente de la existencia de un modelo anterior al sujeto, modelo intangible y universal, modelo eterno y venerable. La realidad era completa, perfecta, cerrada, abarcadora de todas las posibilidades. Por tanto, al hombre que aspiraba a producir algo, a crear, solo le cabía la acción como reacción, reiterar lo dado, repetir. Sin embargo, en el 18 el hombre se descubre a sí mismo, toma conciencia de su poder y libertad y ya no admite ningún modelo previo o vinculante, no tolera ninguna perfección previa. El hombre se constituye en sujeto moderno y reivindica su autonomía, su prioridad, su libertad, su poder creativo y transformador. El mundo, la realidad, ya aparece como incompleta, susceptible de mejorar. El hombre será el agente dominador, artífice y fuente de toda normatividad. Con el 18, la ancestral imitación desaparece en sus tres acepciones. Es decir, la imitación de la naturaleza se sustituye por la idea de genio, el genio artista, creador. La imitación de lo antiguo por la doctrina del progreso. Y la imitación de las ideas por las categorías subjetivas del entendimiento. Coincidiendo con el romanticismo y el positivismo, desaparece prácticamente el concepto de la imitación. Pero es que la naturaleza también entra en decadencia, pasa de madre a madrastra impuesta. Es decir, la naturaleza, la Pachamama, que dicen los indios, el ser que nos da, que nos nutre, se convierte en algo que hay que dominar. Se convierte
en un ser que tiene que ser dominado y que al final es simplemente reducido a una pura imagen sensorial que se muestra por la pintura, la literatura, la poesía, la música. Todas estas artes empiezan a expresar conscientemente el valor de esa contemplación. La naturaleza desaparece del hombre. A partir de este momento, de finales del XIX, el paisaje que había nacido como concepto en el siglo XVII, o sea, es un término, el paisaje aparece como concepto, dice Berquet, el geógrafo francés, que una sociedad, que no se puede considerar que exista un paisaje si no se dan 4 características en una sociedad o en una cultura. Es decir, que existan descripciones literarias, que existan pinturas, que existan jardines para el ocio y el recreo y que en esa cultura exista una palabra que lo nombre. Es decir, mantiene precisamente dentro de una actitud lingüística que yo no comparto, es decir, que una cultura que no tenga la palabra paisaje no se puede considerar paisajista, entre comillas. Por eso dice que, por ejemplo, los romanos no eran una cultura paisajística, porque en latín jamás existió la palabra paisaje. En fin, es un término, es un punto de vista que yo no comparto, pero en cualquier caso, desde ese punto de vista, en teoría, en la cultura occidental, el concepto paisaje surge en el siglo XVII, en el holandés, viene de las lenguas germánicas y se transcribe luego al francés y del francés al español. Viene de la palabra país, quiere decir trozo de país. Paisaje, la terminología de paisaje es trozo de país. Bueno, como decía, volviendo al discurso, para Oscar Wilde el arte es una mentira. Su fin es agradar, todo lo contrario que la naturaleza, cuya finalidad es la imitación. De ahí que, según el escritor inglés, sea mucho más cierto que la naturaleza imite al arte que no a la inversa. Con Wilde, como dijimos antes, se cerró el círculo. Terminó una etapa que, desde el postulado de Aristóteles, había durado casi 23 siglos. Sin embargo, y esto es muy importante, toda negación lleva en sí el germen de lo negado. La sentencia del escritor inglés anuncia un nuevo modelo, un nuevo tipo de imitación inversa que surgirá, ahora veremos, a lo largo del siglo XX. Cuando la modernidad sufre su crisis a finales del XIX y principios del XX y a todo lo largo del XX, la salida de esta crisis se convirtió en una prioridad para todas las escuelas filosóficas, todas las corrientes escuelas filosóficas del momento. El nuevo pensamiento ensayó una diversidad de salidas a la crisis, partiendo de, como he dicho antes, de una crítica a la metafísica tradicional y proponiendo una superación del presupuesto clásico que había estado vigente durante 20 siglos, el presupuesto clásico de la identidad, sujeto-objeto. Comienzan a aparecer aportaciones de Jung, Scheler, Bergson, Eliade, Mann, en diferentes disciplinas como la filosofía, la antropología, la literatura. Todo ello hablan de arquetipos, prototipos, modelos. En definitiva, empiezan a apuntar determinados elementos de un nuevo tipo de imitación desconocido antes, pero que se comienza a instalar de manera sutil en el pensamiento contemporáneo. Esta aparición de esa nueva estructura de la mímesis en una versión renovada no se acepta ni se reconoce aún todavía hoy, básicamente por el prejuicio intelectual sobre la misma que se aloja de una manera profunda en la mentalidad moderna, desde su mismo origen. Es decir, todos siempre tenemos ese pudor de cuando miramos un modelo de que se parezca el proyecto, no se parezca. Y este prejuicio nace, entre otras cosas, por la tendencia a entender la imitación solo desde la perspectiva del producto que obtiene el sujeto que imita, es decir, desde la copia. Nunca se tiene en cuenta la racionalidad de su elección o acción y nunca se investiga al modelo que se elige, con lo cual la conducta del imitador se convierte necesariamente en simiesca, en irracional, en infantil, en el ars simiae naturae de Leon Battista Alberti. Es decir, si yo cojo un modelo y ese modelo lo transcribo tal cual, lo calco, evidentemente estoy copiando, no estoy imitando. En arquitectura, analizando alguna obra y proyectos modernos,
de arquitectos modernos se descubre la destilación sutil e indirecta de estas nuevas formas de pensar que van apareciendo en el pensamiento. Aparecen conceptos como la intuición y los modelos orgánicos en Reich, los arquetipos en Asplund, el concepto ético de valor en Mies, la analogía y transposición de materiales en Aalto. Muchos de los proyectos modernos surgen en base a modelos existentes, naturales o artificiales. Todos tienen referencia. Pero esto no implica que estos arquitectos tuvieran un impulso irrefrenable o irreflexivo de copiar aquellas referencias, sino que al elegirlas como modelo, le abrían las posibilidades de acceder a la forma de racionalidad que el modelo elegido planteaba. Estos arquitectos aprendieron a proyectar estudiando y mirando ejemplos, reconociendo los valores de edificios, elementos o conceptos que despertaban su interés. El gran problema es que no nos transmitieron cómo lo hacían. Ese es nuestro problema, porque evidentemente aspiraban a crear una nueva arquitectura que partiera de cero. El paisaje para estos arquitectos de las vanguardias europeas tampoco fue considerado como objeto de estudio. Prácticamente en sus escritos, libros de notas o en sus teorías no pasa de ser un concepto sanitario o recreativo, porque sus prioridades eran otras, eran crear una sociedad completamente nueva. El término paisaje existía y era conocido, pero lo entendían como algo específico de la pintura o de la literatura. Sin embargo, analizando con otra mirada algunas de las obras de estos arquitectos, particularmente atentos al tema de la relación hombre-naturaleza, redescubrimos la raíz moderna del paisaje como material de proyecto. Primero, en la forma de mirar el mismo, normalmente en los años de aprendizaje de estos arquitectos, como desde un punto de vista pictórico. Por ejemplo, todo esto. Y más tarde, cuando introducen sus obras como objeto de un paisaje que actúa como fondo. El crítico anglosajón Kenneth Frampton determina en algunas obras de estos arquitectos 3 acercamientos indirectos a la obra del paisaje. Uno de ellos está ligado a la reelaboración de la arquitectura griega, cuya línea singulariza en la obra de Le Corbusier y Mies. El primero mostrando su atención al evocador poder del paisaje y colocando sus edificios con un paisaje como fondo y a través del uso de la promenade arquitectónica. El segundo, a través del reclamo de la arquitectura clásica y el uso de una estética desmaterializada en la que lo natural y lo artificial se funden. Otro de los acercamientos deriva de la arquitectura oriental y en concreto de la tradición doméstica japonesa, de la dimensión íntima del espacio interior, de la importancia del jardín. Es una aproximación que aparece en las obras de Schiller, Neutra. Y por último, Frampton determina una tercera modalidad de acercamiento al paisaje por parte de la arquitectura moderna y viene de la mano de la tradición hispano-musulmana, del patio, de la fascinación de la arquitectura mediterránea. Está representado básicamente por la obra de Barragán. Pero a estos 3 modelos yo añadiría uno más. Yo uniría el de Dimitri Pikionis. O sea, un arquitecto magnífico y desconocido, tiene muy poca obra. Este arquitecto griego, en su intervención en los caminos de la Acrópolis, diluye por completo los límites entre objeto y sujeto. Construye un nuevo paisaje mítico compuesto por piedras que son arquitectura. Un paisaje perdido de pronto se recompone como por encanto, fragmento por fragmento. Aquí paisaje y arquitectura se convierten en un todo indisoluble. Todos estos arquitectos, con su nueva forma de mirar, plantaron una semilla que acabaría fructificando cuando, apenas iniciada la década de los 70, se comienza a considerar y utilizar definitivamente el paisaje como un material más. Y ocurre cuando los arquitectos italianos Gavetti e Isola construyen el residencial oeste en Ivrea, un edificio con un único frente de vidrio que envuelve a un trozo de naturaleza que va cambiando de aspecto durante el transcurrir de las estaciones. Un edificio
colocado en las ondulaciones del terreno en torno a una colina verde donde los autores proponen un retorno a la naturaleza que, como ellos mismos escriben, ya es imposible, pero existe y todavía una vez más lo experimentamos. Este es un edificio con una calculada ambigüedad entre contenido y continente, entre interior y exterior. Se difumina en el terreno y a la vez queda delimitado por una tensa superficie de vidrio donde se refleja la naturaleza. La investigación de Gabetti e Isola consiste en una arquitectura que no se impone al territorio, sino que parece germinar de él, dejando ser al paisaje con su tranquila presencia. Una arquitectura que es llevada a una especie de fusión entre figura y fondo, que es una de las características fundamentales de la visión moderna. Pero 5 años antes de que se terminara el residencial oeste en Ivrea, en 1967, el filósofo francés Derrida investiga un nuevo tipo de mímesis no platónica y, por tanto, no metafísica. En el ensayo titulado La doble sesión, analiza un escrito de Mallarmé que se llama Mímica. En ese texto tiene lugar un mimograma. Un mimo, tras actuar, escribe el libreto de lo actuado. Mallarmé lo lee, reacciona y escribe el texto. En él, Derrida encuentra la sugerencia de un mimo que no imita a nadie, ni a nada preexistente, imita sin modelo. Redacta un soliloquio sobre una página en blanco que es el mismo, sin referente exterior o anterior. Está manteniendo la estructura diferencial de la mímesis, modelo, copia, pero sin una interpretación platónica o metafísica. Aparece definitivamente en el pensamiento occidental la imitación inversa que anunció Wilde. Pero ahora el modelo ya no es algo fijo, estático, inmutable, inamovible. Y además tiene lugar entre dos sujetos, no entre dos productos. Muy importante esto. El nuevo tipo de imitación que aparece asume por completo los presupuestos de la modernidad, pero introduce un concepto renovado de subjetividad. En la actualidad, el modelo es un sujeto que suscita el deseo en otro sujeto, lo que provoca en este la acción racional de emularlo o imitarlo. En resumen, se establece entre dos sujetos racionales, emancipados y libres. Esa libertad e intersubjetividad era lo que faltaba en las imitaciones premodernas de la naturaleza, la idea o lo antiguo. El prototipo moderno ahora es susceptible de evolución, cambio y progreso. Es un ser dinámico y vivo orientado hacia el futuro, como su copia, que ya no es un objeto, sino una acción. Si admitimos como una cuestión cotidianamente comprobable la inevitable heteronomía, no autonomía, heteronomía del hombre, pero también con igual decisión la posibilidad de éste de asumir autónomamente mediante la razón esa heteronomía, entonces la imitación en la acción de proyectar aparece como una racional y renovada forma de subjetividad. El acto de proyectar está basado en ese tipo de imitación moderna y actual que es la acción de un sujeto arquitecto plenamente consciente y una acción provocada por el deseo que le produce un determinado prototipo modelo que ha elegido siempre de una manera racional. Bueno, estamos hablando pues de paisaje como referente o modelo y proyecto como acción. Si mantenemos que el paisaje es un referente de la arquitectura contemporánea, habrá que demostrar esa hipótesis para ser coherente. Por lo que no podemos concluir esta clase sin analizar, aunque sea de manera muy somera y esquemática, del ser del modelo. Analizar la esencia para no ser unos meros copistas. O sea, indagar en primer lugar qué es lo que convierte al paisaje en un prototipo referente moderno y cuál es su esencia. Y en segundo lugar, vamos a comprobar que la elección de ese referente en el proceso de proyecto por los arquitectos es una acción siempre caracterizada por la racionalidad y el deseo. Dice, la mutación es la única característica inmutable del paisaje. Mantiene Frank Lloyd Wright. El paisaje como prototipo ya carece del estatismo y fijeza de la naturaleza premoderna.
Está siempre en movimiento y cambio constante. Lo que da a un paisaje su ser como modelo o prototipo es, sin duda, su capacidad para ser ejemplar y ejemplo a la vez. En el propio ejemplo del paisaje se despliega toda la comprensión y toda la verdad con mayor plenitud que la enunciación abstracta de cualquier regla o teoría. El paisaje, quiero decir con esto, que es un caso concreto, pero con una pretensión de validez para más de una ocasión, y en ese sentido es con diversidad e intensidad de grado un universal concreto, un concepto complejo que ahora desglosaremos un poco. El paisaje es un depósito de mitos, fruto de la memoria personal y colectiva. Es cambiante y mutable, pero con una sorprendente resistencia a lo largo del tiempo. El paisaje tiene la capacidad de dar forma a instituciones con las que todavía hoy en día convivimos. En el paisaje se encuentran multitud de buenos y malos ejemplos. Recordemos, por ejemplo, los bosques de Sherwood, el incontaminado Edén de Yosemite, El Dorado. Bueno, esta es una imagen de un cartel propagandístico de la Segunda Guerra Mundial donde animan a decir, tu Bretaña lucha por ella, es decir, y en la imagen hasta qué punto el paisaje construye la identidad de un país. Es decir, el cartel para luchar en la Segunda Guerra Mundial es la imagen del paisaje. Robin Hood con los bosques de Sherwood, es decir, simboliza la aplicación de la justicia, porque el parque era donde impartía el monarca anglosajón la justicia a sus súbditos. Pero un paisaje son también formas de habitar propias de ese lugar, es decir, aquellas que han destilado una sabiduría estética decantada por el paso del tiempo y una perspicacia en el uso y mantenimiento de los recursos naturales, simbólicos e inmateriales. Curiosamente, hace poco, ayer o antes de ayer, le dieron el premio Nobel de Economía a los economistas Ostrom y Williamson, que son los que han demostrado que las formas comunales de propiedad son las más útiles para gestionar de forma sostenible los pastos, los bosques, las pescas, sin que intervengan en ellas el Estado, la Administración, las empresas. La arquitectura popular, por ejemplo, no solamente es un legado, un patrimonio a conservar, a aprender y conservar, sino sobre todo es un paisaje que nos pertenece y que son nuestras raíces, nuestra tradición. Como decía Cervellati, el urbanista italiano, la tradición es una innovación conseguida. La arquitectura popular es un paisaje que nosotros mismos construimos. Está formado por la manufactura del hombre, un paisaje caracterizado por las texturas que originan, en nuestro caso andaluz, las capas blancas de cal. Un paisaje que parece poseer una luz que emana de sus propias casas y que las desprende por la noche. O sea, el paisaje, en resumidas cuentas, es un límite donde se supera esa distinción entre objeto y sujeto y es capaz de simbolizar, como digo ahí, una armonía generalizable de valores estéticos, económicos, afectivos, emocionales, culturales, y eso es lo que provoca un deseo incoativo y racional de aprenderlo por parte de los sujetos que lo perciben. El paisaje, hoy, es un elemento donde se pueden reconocer los límites, esos límites entre el mundo físico y fenomenológico que la visión ilustrada había separado. No se trata, evidentemente, de volver a una restauración premoderna, sino de entender que el paisaje representa una metáfora capaz de simbolizar la superación de la diferencia entre forma y contenido, un lugar o límite en el que se sobreponen imagen y realidad. En palabras de Francisco Ayala, recientemente fallecido, en un artículo, en un ensayo que se llama El paisaje o la invención de la realidad, digo, en palabras de Francisco Ayala, el paisaje significa y representa una realidad que es, a su vez, una invención del hombre. Por un lado, significa un objeto por medio de su imagen, otorgándole sentido por medio de un conjunto de signos, y por otro, propone la representación de ese mismo objeto. Pero, ¿cómo participan los proyectos de arquitectura en él? ¿De qué forma un ejemplo concreto, por muy cualificado que éste sea, puede aspirar a ser un elemento común de determinados proyectos de arquitectura? Por ejemplo, la configuración nunca terminada de los espacios que proyecta Zadai es un buen ejemplo de ello, ya que pone
al individuo en una situación análoga a la experiencia emocional que suscita un paisaje. Al permitir moverse libremente por ellos, concreta la aspiración a la libertad que constituye una de las cuestiones centrales del paisaje y garantiza uno de los aspectos en los que basa su belleza. El paisaje se convierte así no solo en una simple analogía formal, sino que es un verdadero referente, una representación en lo que lo concreto es expresión de lo universal. Por medio de una acción pragmática, por medio del proyecto y a través de la imitación, no del conocimiento conceptual o de una teoría o regla, los proyectos de arquitectura descubren el fundamento del paisaje, porque solo a través de ese tipo de acción se tiene abierto el acceso a la verdad del ejemplo. Pero hay algo más importante todavía, que es que en cierto momento de la acción el arquitecto pasa de la representación a la experiencia, al proyecto. Con la ejecución del proyecto y el paso del tiempo, el arquitecto experimentamos con una conciencia cada vez más nítida la distancia que lo separa del modelo o referente que eligió y que a su pesar nunca alcanza. En el ejemplo que nos deja el proyecto terminado o que terminamos se aprecia sobre todo la diferencia que lo separa del universal concreto que se eligió como referente. En el contraste entre el proyecto construido una vez terminado y el prototipo deseado se constata que hay una desemejanza aún mayor que la semejanza. Y si la semejanza que une al hombre con el universal concreto produce satisfacción y la esperanza de una realización completa, la desemejanza verificada por la experiencia demuestra la imposibilidad real de alcanzar los valores propuestos por el prototipo, lo que deja al arquitecto desprovisto de fundamento, como una copia sin modelo, como aquel mimo que imitaba sin modelo. Y a partir de ahí comienza una nueva investigación en un nuevo proyecto. Estoy hablando del concepto de la experiencia, de lo importante que es la acción y la experiencia que se va depositando en el trabajo del arquitecto y cómo ningún proyecto es un fin en sí mismo, sino que es pequeños pasos que uno va dando en su carrera. El arquitecto, con la experiencia que obtiene de los ejemplos tomados para la elaboración del proyecto, va adquiriendo un saber que constituye una experiencia sobre la necesidad, pero la imposibilidad del referente o ejemplo. O sea, toma un modelo, pero nunca lo alcanza. Y en la imitación de ese modelo adquiere una experiencia que emplea en el siguiente proyecto. El paisaje, en suma, se presenta como ejemplo universal y concreto cuya verdad no se manifiesta en entendimiento conceptual. O sea, no lo queramos entender desde un punto de vista puramente conceptual, ni en ninguna disposición teórica o especulativa, sino una específica clase de acción de proyecto. Son poquísimos recursos y no se necesitan más. 7 notas musicales para toda la sinfonía, 25 letras para todo lo que Shakespeare y García Lorca escribieron. El arquitecto tiene que conocer los recursos de construcción como un poeta trabaja con las palabras. Para la arquitectura de hoy no hacen falta infinitos recursos. Lo bueno sería contar con pocos recursos y una gran visión sobre los deseos ideales humanos. Lo que falta es satisfacer el deseo. Eso es arquitectura, esa es la arquitectura que nos interesa, por necesidades y deseos humanos. Lo que hay es un deseo y una experiencia en esa dirección. Yo creo que esta frase de Méndez de Rocha sintetiza bastante bien lo que quiero decir. El paisaje se representa lleno de autoridad y prestigio, pero no por una virtud particular, sino por un conjunto de valores perfectos e imperfectos hacia los que se dirige el deseo del proyecto de arquitectura. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Se dice, si un proyecto es una acción subjetiva orientada a conseguir un determinado grado de precisión, rigor y coherencia formal en una obra dentro de un sistema estético determinado y en función del marco histórico y cultural en el que se desarrolla, esa consistencia e identidad formal dependerá de la materia prima utilizada en el proceso de proyecto, de manera que ese material permita la construcción de un orden nuevo a partir de elementos, modelos o referentes verificados en el tiempo por medio de la experiencia. El arquitecto
elige el paisaje como referente porque es un marco histórico, estético y cultural que permite que el proyecto que está haciendo tenga una coherencia y un sentido estético. Y esa circunstancia, entre otras, es la que le produce el deseo de imitar, el deseo de incorporarse, de introducirse dentro de su marco histórico, estético, y que además sea coherente. Evidentemente, el deseo de paisaje significa siempre algo distinto, diferente, diverso para cada arquitecto. La arquitectura de Siza es la escucha del paisaje. Su edificio son las líneas de fuerza de la orografía, de las tensiones del lugar, construyendo, como hace el paisaje, algo que está topográfica y temporalmente predeterminado, captando un momento específico de una realidad provisional transitoria. Para Tadao Ando, el paisaje es la encarnación visible de la naturaleza, que ya no es estática, perfecta y acabada como en la premodernidad, sino que es un elemento dinámico y vivo en progreso constante. Cuando interviene en ella, con la arquitectura, el resultado es la construcción de un nuevo paisaje que dialoga con su contexto, estimulándolo. El paisaje para Gehry es el que produce la propia mano del hombre, aceptando sus contradicciones, controversias, lo humilde, lo vulgar. El deseo de paisaje en Frank Gehry es el que pertenece a un mundo cada vez menos sólido, más frágil, más provisional. Para todos estos arquitectos, emular un prototipo no significa ceder al instinto o al impulso de una pasión para reproducir literalmente lo que ven, sino que es una aproximación sentimental y pragmática a la racionalidad peculiar de un determinado modelo que en algunos casos es el paisaje. Significa que las referencias que guían su proceso de proyecto les permite producir una arquitectura como repetición, diferente entre sí, pero con un sentido y grado de consistencia formal que la acaba convirtiendo en ejemplares. La modernidad es una condición que exalta la diferencia. La diferencia como forma de revelar multiplicidades, singularidades, pero también la repetición, como forma de encontrar la estructura precisa de las condiciones del lugar, la escala, la dimensión, como una forma de dar coherencia. Repetición que se hace evidente con el desequilibrio, el riesgo, con la propia diferencia. Las condiciones son hoy las de repetir modelos imposibles de alcanzar, de conseguir, repetir para provocar la diferencia. Repetición como composición en el caso de la obra de Herzog y de Meuron, o repetición como narración continua de un trabajo que va pasando de una situación a otra en el caso de los proyectos de Miralles. Entendiendo el proyecto de arquitectura desde este punto de vista que estamos considerando, cobran sentido las múltiples arquitecturas que se producen en la actualidad. Ya no hay una sola teoría, sino muchas prácticas, tantas como arquitectos. Y son diferentes porque los referentes, modelos y procedimientos son diversos. Y sin embargo, a pesar de esta diferencia, pueden alcanzar un grado de tipicidad, normatividad y excelencia tal que las convierten en ejemplares. Consiguen su excelencia cuando, empleando el rigor y coherencia necesarios, alcanzan la consistencia y sentido estético que los modelos elegidos planteaban, combinando en su resultado de manera imperfecta y simultánea diversos valores. Estando expuestos cotidianamente a la influencia de multitud de modelos, los arquitectos, al proyectar, usamos la razón. Primero para reconocer de entre estos modelos al prototipo, después para conocer íntimamente, mediante la acción de proyectar, la esencia de la ley que enuncia, y finalmente para transmitir esta ley a terceros por medio del proyecto. Es el proceso que sirve, por ejemplo, Herzog y de Meuron cuando se interesan por la relación entre las imágenes visibles e invisibles. Le interesa la imagen invisible porque permite optar a la imagen visible como aspecto de un proceso, como fragmento de un conjunto, como cuando un científico crea modelos con la finalidad de reconocer la realidad de la naturaleza para clasificarla y describirla. Se trata de una acción plenamente racional que el arquitecto no realiza una sola vez, en un momento aislado, sino a lo largo de una pluralidad de proyectos que se acumulan en el curso de su práctica profesional y que con los años, en el transcurso de las sucesivas etapas de la vida, proporciona a ese arquitecto una experiencia, como he dicho antes. La principal conclusión que podemos extraer de estas reflexiones nos lleva a asumir que el proceso de proyecto arquitectónico no es autónomo. No proyectamos con los ojos en blanco, no proyectamos de la nada,
sino que siempre está referido a un prototipo o prototipos que producen un deseo en el arquitecto, lo que provoca una acción de imitar, una praxis de la que se obtiene una experiencia. Siempre imitamos, vivimos inmersos en un mundo de modelos, somos ejemplos rodeados de ejemplos. La tarea del hombre, la tarea del arquitecto es convertir ese hecho en algo asumible, en hacerlo de una forma racional, libre, ética y moral. La labor del arquitecto, lo importante será encontrar entre la pluralidad de lo dado, de los ejemplos que tenemos, un modelo normativo digno de elección, un ejemplo válido para más de un caso que justifique su reiteración en un proyecto distinto. El paisaje puede ser un modelo prototipo o referente, pero existen muchos más materiales que pueden ser objeto del deseo por la concepción arquitectónica. La ciudad, la técnica, el territorio, la casa, la buena arquitectura de un edificio solvente. Todos ellos pueden ser prototipos de imitación y constituirse en referentes a través de los cuales desarrollar la dimensión ordenadora que siempre ha tenido la arquitectura. Lo importante es investigar tanto al modelo como la racionalidad en la elección de ese modelo. Saber por qué elijo ese modelo. Cada tiempo tiene su música y también una dialéctica propia. Cada sociedad son palabras y notas. La civilización siempre ha construido sus edificios más bellos sobre necesidades, deseos y sensaciones que acaban reflejando su momento. Cada época graba sus señas de identidad en su forma de hablar, en su música, en su arquitectura. Quizá, para terminar, decir que la identidad de nuestra época sea su arquitectura convertida en paisaje. Así que nada más. Muchas gracias. He terminado pronto, ¿no? Bueno, para quien esté interesado, el desarrollo de esto está desarrollado en 16 lecciones y quien quiera se lo puede bajar bueno, podéis opinar si queréis también. En la página web, aquí en lecciones, pues todas estas son las lecciones y aquí podéis encontrar una bibliografía precisa sobre el tema que hemos visto. Me dicen aquí que en la web CT hay un enlace a la página web. O sea, lo encontráis aquí en enseñanza. Un momento. Aquí en enseñanza, en lecciones. Y en estas lecciones, aquí están las 16 lecciones y una bibliografía. Pues nada más.